Bienvenidos a un nuevo testimonial del programa de Estresarse. Mi nombre es Matías, soy la cara detrás de Quinto y en este caso tenemos un nuevo testimonio. Acá lo tenemos a Ezequiel, que nos va a contar un poquitito su historia y su paso por el programa. Así que bienvenido. Me gustaría que empieces por presentarte quién sos y qué haces y después ya avanzamos a la siguiente pregunta. Bueno, gracias por invitarme. Yo tengo 25 años, empecé a entrenar respiración en el 2023. Hubo algún que otro parate en el medio, pero vengo con bastante consistencia desde 2023 hasta acá. Soy sociólogo y también juego al básquet. Entreno bastante seguido, he tenido mis momentos de entrenar casi todos los días y comencé a entrenar respiración a partir de un historial mío a lo largo de mi vida de sentirme sin aire al hacer deporte, pero no un poquito más que mis compañeros, de forma extrema. Yo al minuto de juego no daba más, sea que jugaba al básquet o jugaba al fútbol con mis amigos o cualquier actividad deportiva que implicara correr o moverse un poco, y era una pena porque yo soy muy apasionado de los deportes, pero era algo que me limitaba realmente de forma muy notoria. Siempre me hice los estudios médicos correspondientes, acto físico, estudio de corazón, pulmones, etcétera, y nunca quedó claro qué problema tenía, pero era obvio que yo tenía un problema. Fueron pasando los años, dejé de ser niño, pasé a ser adolescente, eh, y a los 21, 22 años yo estaba jugando al básquet en un nivel bastante competitivo y dejé el básquet principalmente por la frustración de no poder superar esta cuestión de quedarme sin aire tan rápidamente, este problema respiratorio, digamos. Me frustraba tanto saber que podía dar muchísimo más y que no podía por una cuestión fisiológica, que dejé el deporte, dejé el básquet, que era lo que más amaba, y tuve un tiempo de alejarme de eso. Más o menos en simultáneo, un kinesiólogo me recomendó que investigue algunas técnicas respiratorias. Primero probé un poco con la de un tipo que se llama Wim Hof, y encontré resultados parciales, pero sentí que ese era el camino. Quizás no era esa la técnica, pero noté mejoras parciales. Y investigando un poco cómo entrenarlo de forma más profunda o de forma más personalizada, encontré a Mati, encontré a Quinto, y bueno, yo ya le tenía un poco de fe porque me había funcionado este programa anterior, pero sentía que faltaba un poco. Empezamos a entrenar, en ese momento un poco Ahí, presencial, un poco perdón, ese virtual. que te quería hacer Sí, un parate antes de pasar a esa parte, porque nada, me resuena mucho la historia esta que decís vos, algo parecido lo, lo viví yo, esto de darte cuenta que en la respiración había algo, pero esto de no saber qué es. A mí también pasó esto. Yo empecé a sí, investigar Wim Hof porque era como lo más popular que salía y empezar a darme cuenta que sirve, que algo me pasaba, que había algo ahí, pero que no terminaba como de ser eso eh, exactamente. Y ahora para darte el puente ese, como para esta segunda etapa, es bueno, ¿qué empezó a pasar cuando empezamos a trabajar juntos, cuando empezaste a desarrollar estas herramientas? Contanos un poquitito ese recorrido tuyo, qué fueron los cambios que fuiste notando, cuáles fueron las herramientas que fuiste tomando de más valor y cómo fueron los resultados que fuiste teniendo. sí. Empezamos a trabajar fuerte en un momento que yo justo había dejado el básquet. Entonces, el primer cambio que noté no fue mi respiración deportiva, sino mi respiración inconsciente. O sea, en momentos de estar sentado, de estar en el bondi, de estar caminando, me di cuenta que bastante rápidamente, pero sobre todo a medida que fue pasando el tiempo, que respiraba acorde a lo que entrenábamos sin pensarlo, que yo había dejado de respirar por la boca casi en un 100%, que yo estaba como en un mejor ritmo respiratorio, respiraba mucho más suave, mucho más lento, resoplaba menos. Yo cada vez que me sentaba o que tenía que hacer algo, no a modo de queja, sino naturalmente, digo,
como una exhalación fuerte y lo dejé de hacer casi en un 100%, bastante rápidamente. Y después, cuando empecé a volver al deporte, también empecé a notar que habiendo dejado de entrenar y estando en el peor estado físico de mi vida en términos deportivos puros o basquetbolísticos, aguantaba más que antes, sin entrenar. Habiendo pasado a entrenar 5 veces por semana, 6 veces por semana, incluso a veces doble turno, a entrenar una vez por semana algún partido con amigos o alguna cosa así esporádica, aguantaba más, respiraba mejor, la pasaba mejor, me agobiaba menos, tardaba mucho más en cansarme. Así que fue tanto resultados de respiración subconsciente, de vida cotidiana, como después deportiva. Espectacular. Y ahí está buenísimo este puente que dijiste, porque si bien tu intención era, vamos a decir, exclusivamente deportiva, viste un cambio que repercutió en toda tu vida. Y eso para mí Sí. es muy importante destacar y es algo que yo siempre hago énfasis de que la respiración tiene tres facetas únicas que son fundamentales para mí, que es obligatoria, o sea, no podés vivir sin respirar. Es permanente, lo estás haciendo continuamente y es perpetuo. Lo vas a hacer hasta el final. Entonces, teniendo en cuenta esas tres variables, obviamente cruza toda tu vida. Y si bien por ahí vos cuando estás haciendo actividad física es cuando más lo notás, después hay toda un 24/7, como me gusta decir a mí, que está detrás, que termina haciendo a ese deporte. Porque no es lo que te mejoró la respiración en el deporte, sino la respiración esta que decís vos, este no resoplar, el respirar con la boca cerrada mientras estás quieto en la compu y esas cosas que hizo que de repente tengas ese excedente de energía para hacerlo, porque te dejó de desgastar la, digamos, la respiración disfuncional. Y ahora ese te hago la última pregunta. ¿A quién y por qué le recomendarías que se suma al programa, que se meta en un proceso como este de rehabilitación del patrón funcional de respiración? En primer lugar, a cualquiera, porque como dijiste, todos respiramos todo el tiempo y es algo a lo que no le podés escapar de ninguna manera. Así que me parece que a todo el mundo le serviría. Pero para no escapar a la pregunta y Ujú. responderte algo más puntualmente, Sí, mira, me si parece querés, que te con la puedo dar como ansiedad, una idea y un sí. lineamiento, por decirte, vamos a decir, si vos, una idea de este estilo, si vos estás sintiendo esto, si esto es lo que te pasa a vos, yo te lo recomiendo, como para encuadrar bien a la Mi caso persona. particular es muy claro, el deportivo. Si vos sentís que te quedás sin aire antes que tus compañeros o que te gustaría mejorar tu capacidad respiratoria, seguro, seguro tenés que probar, seguro. Porque además es algo que, si bien los resultados no son inmediatos, tipo una semana, eh, es relativamente corto el tiempo donde vas a empezar a notar mejoría, o al menos esa fue mi experiencia. Entonces, no es algo en lo que tenés que invertir un año de entrenamiento frecuente como para que te dé resultados. Si lo haces, como lo hice yo, mejor porque te queda mucho más firme por el resto de tu vida. Pero si vos querés lograr resultados en un mes, 2 meses, yo creo que los vas a empezar a notar. Después, cuanto más profundices, mejor. Pero cualquier persona que haga un deporte que implique bastante cardio, básquet, tenis, fútbol, lo que sea que implique correr y moverte frecuentemente, te va a servir un montón. Bien, bueno, ese, buenísimo. Eh, Muchísimas gracias por estar acá. Yo siempre lo digo, para mí los testimoniales son muy importantes porque ayudan a muchas personas a conectar. Va a haber muchos que resuenen con vos, con tu historia, con lo que te pasó y hasta les des un poquitito de esperanza en decir, che, mirá, este chico tenía lo que yo tenía y lo pudo resolver, yo quiero. Sobre todo por estos procesos que son muchos internos, o sea, repercuten en el afuera, pero digamos, no es que Ezequiel cambió profundamente en su exterior. Entonces eso para mí es muy interno, es muy importante para poder reflejar ese cambio profundo, así que agradecerte ese por estar acá. No, gracias a vos por invitarme y en general por todo. Un placer ese y gracias a todos por ver el videito.